Así que os animo a leer estos versículos en 1 de Juan 2, del 1 al 2, y dice así la palabra de Dios: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y hoy veremos el segundo motivo por el que Juan escribe esta carta. Esta carta se trata de dar confianza y de dar seguridad al cristiano. A pesar de vivir en un mundo caído por el pecado, el cristiano puede resistirlo, pero en el caso de que peque, la obra de Cristo es suficiente para recibir el perdón que necesita. Y en esta carta vimos los primeros versículos y vimos el primer motivo de esta carta en los versículos 3 y 4, ¿verdad? Estos lectores debían de recibir seguridad de la vida eterna, ya que la obra de Cristo garantiza la comunión con Dios Padre y con aquellos que creen en Él para salvación. Y este segundo motivo que presenta Juan tiene la intención de ofrecer seguridad a los lectores a pesar de que podrían pecar. Y hermanos, esto es una realidad también para el cristiano. Y esto es una realidad. Y debemos de afrontarlo bíblicamente, este tema. Quiero decir con esto que como cristianos no debemos desanimarnos, y vamos a ver cómo Juan nos anima a no pecar, pero en el caso de que se pecara, hay una solución: es Cristo. Y la tradición señala que el apóstol Juan fue a Éfeso después de la destrucción del templo en el año 70, donde el cristianismo se asentó, ¿verdad?, en Éfeso y en toda la zona de Asia. Y Juan continuó este testimonio apostólico que el apóstol Pablo, ¿verdad?, y otros misioneros estuvieron por toda esa región. Así que nos encontramos ahora a Juan allí en la iglesia de Éfeso y les está escribiendo, pero también con la intención de que esta carta sea leída en el resto de iglesias. Y el problema de esta carta, ¿verdad?, por la que la escribió el apóstol Juan, es que nos encontramos con, al poco tiempo, ¿verdad?, del cristianismo, ya empezamos con problemas en las iglesias. Y tristemente, algunos de esta congregación no tuvieron una visión apropiada del pecado, por lo que no tomaron las medidas drásticas para deshacerse de él. O por el contrario, en esta iglesia había algunos que decían, ¿verdad?, que ya no tenían pecado, que ya habían alcanzado la plenitud y ellos ya no cometían pecado. Habían alcanzado un nivel superior, un nivel espiritual de perfección y sin pecado, y decían ellos, ¿verdad?, que no cometían pecado. Así que Juan les está diciendo: vosotros estáis andando en tinieblas y en oscuridad, porque sois mentirosos. El andar en oscuridad evidencia una vida sin Dios, al igual que negar el pecado. Esta señal de negar el pecado, ¿verdad?, es una señal que identifica que tú no has entendido el Evangelio. No has entendido el Evangelio y la doctrina, ¿verdad?, del pecado. Juan muestra, ¿verdad?, en el primer versículo cómo se acerca a ellos llamándoles hijitos míos. Pero es importante que también veamos que Juan mantiene también su autoridad. ¿Por qué? Porque es más sabio en la fe. Y
tiene una legitimidad como apóstol. Y es posible también a los que se está dirigiendo que fuera Juan el autor, ¿verdad?, de su conversión. Y al decirle os escribo estas cosas, deja claro que no fue un sermón escrito, como algunos argumentan, sobre el libro de Primera de Juan, sino que fue Juan el que decidió escribir porque había urgencia, ¿verdad? Había necesidad, porque esta carta era necesaria, porque se estaba introduciendo una falsa enseñanza, ¿verdad?, en todas estas iglesias. ¿Por qué? Porque decían algunos que ya no cometían pecado, que ya eran perfectos. Y esto es un error, que Juan va a señalarlo. Así que, como un padre espiritual, Juan se dirige a los creyentes con el deseo de ayudarles en esta área. Y es fundamental que nosotros como cristianos entendamos también esta área. La advertencia es clara, ¿verdad? Lo observamos. Os escribo estas cosas para que no pequéis. El pecado trae serios problemas al hombre y un mal entendimiento del pecado tendrá serias consecuencias a la hora de vivir delante de Dios. Un mal entendimiento sobre el pecado tendrá serias, ¿verdad?, consecuencias a la hora de vivir delante de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios no pasará por alto el pecado y acusará al hombre, ¿verdad?, de él. Dios asigna responsabilidad total por el pecado del hombre y tiene terribles consecuencias. Es más, el infierno se ha preparado, ¿verdad?, para aquellos que pecan y no reconocen a Cristo como su Salvador. Y Juan sabe que es posible pecar de muchas maneras, de muchas formas, incluso para los cristianos. Incluso para los cristianos. Y una de las maneras de pecar, ¿verdad?, es negar el pecado. Así que la realidad existencial del pecado crea sobre el creyente una tensión que no debe desanimarlo. Y menos aún, hacerle perder la confianza en la obra salvífica de Cristo. Y de lo que quiere hablarnos Juan es de esta tensión que hay. Esta tensión. Y nos está hablando y nos va a explicar que como cristianos no se nos debe conocer como personas que insisten en pecar, sino que esporádicamente pecan. La seguridad del perdón por parte de Dios debe impulsar al cristiano a no repetir los pecados pasados ni hacer del pecado un hábito, algo habitual en la manera de conducirse del cristiano. Entonces, Juan nos está enseñando, lo vemos. Hijitos míos, no pequéis. Lo podemos ver, ¿verdad? Os escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequéis. La afirmación de no pequéis reconoce esa realidad, de que el cristiano continúa pecando. A pesar de poder resistirlo, Juan sabe que el problema reside en tratar el pecado con ligereza y lo peor aún es no confesarlo. Porque el pecado le hará perder la cercanía con Dios y por tanto, de lo que se está tratando en estos versículos es de la seguridad de la salvación. Aunque el cristiano peca, debe saber algo que debe ser algo excepcional y no un estilo de vida. Y cuando peca, se tiene que sentir mal y se arrepiente. Esas son las señales de que eres un hijo de Dios. Te sientes mal y te arrepientes. El pecado perjudica la vida del creyente porque le quita la seguridad de tener comunión con Dios y lo aparta de la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiere ser expuesto a la palabra
que es el único y es lo único, ¿verdad?, que puede llevar al pecador al arrepentimiento. El pecado es terrible, con efectos devastadores en la vida del creyente. Es como la gangrena, ¿verdad?, que empieza a atacar los tejidos corporales, tejidos nerviosos, destruye a la persona, y la única manera de pararlo es amputarlo, arrancarlo, sacarlo, y esto es un tema serio. ¿Por qué? Porque Satanás lo utilizará para sembrar dudas de nuestra salvación. Y esto es importante. Le estamos dando herramientas a Satanás para que nos ataque. Es muy fácil, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos sentido la presión de, mira, es cristiano y va a 140 o a lo que sea, ¿verdad? Sentimos la presión, sí, si lo hemos hecho mal, nos arrepentimos y lo confesamos. Así que damos herramientas a Satanás cuando pecamos para sembrarnos dudas de nuestra salvación. El cristiano cuando peca es exhortado por el Espíritu Santo a confesarlo y le lleva al arrepentimiento para que reconozca su debilidad. Está bien, ¿verdad?, cuando pecamos, que el Espíritu Santo nos haga sentir mal, pero nunca hasta el punto de pensar de que no somos cristianos. Cuando empezamos a tener dudas de nuestra salvación, ¿verdad?, ya no es el Espíritu Santo el que está obrando en nosotros. Ya son ideas satánicas y destructivas. Así que, por eso, Juan es serio con el tema del pecado, porque perjudica nuestra vida espiritual. Y hemos visto, ¿verdad?, la exhortación, y ahora nos va a hablar de la seguridad que tenemos en Cristo. Y Juan presenta la realidad del cristiano. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La realidad es esta: alguno pecará. Es decir, el cristiano va a enfrentar tentaciones y pecará. A pesar de tener herramientas para vencerlo, caerá. Pero debe saber que aunque peque, su posición delante de Dios está asegurada por la obra de Cristo. Y es importante, porque Juan se incluye al decir tenemos abogado. Está utilizando, ¿verdad?, se está metiendo a él mismo también en esto, porque él lo reconoce, Pablo lo reconoce, ¿verdad? ¿Os acordáis en Romanos 7 cómo está hablando de hago lo que no quiero y lo que quiero no hago? Esto es una realidad que está en tensión y debemos, ¿verdad?, de entenderlo como es. Mi vida no se ¿cómo podríamos decirlo? No está asignada a un continuo pecado. No está de continuo haciendo una vida de pecado. Esto no es ser un cristiano. Un cristiano peca, se duele. Un cristiano peca, se arrepiente. Esa es la diferencia. Así que debe saber que aunque peque, su posición delante de Dios está asegurada por la obra de Cristo. Y Juan sabe que el cristiano cuando peca se duele, se arrepiente y lo confiesa. El cristiano verdadero no lleva un estilo de vida pecaminoso. No es conocido por ser un mentiroso, por ser un desagradecido, por ser un quejicoso, por ser un airado, un orgulloso, un injusto. El cristiano no se le conoce, ¿verdad?, por tener ese estilo de vida. La Biblia encontramos listas de pecados en las que cada uno de nosotros nos habíamos envuelto
antes de que Dios obrara en nuestros corazones? Así que podemos confrontar el pecado, ¿verdad? Y en el caso de que no lo hagamos, porque seamos tentados y nos dejemos arrastrar, debemos de tener confianza. Eso sí, cada vez pecamos menos. Cada vez nos duele más cuando pecamos. La palabra que aparece como abogado también se puede traducir como intercesor, es decir, alguien que está a nuestro lado en la corte, en el juicio, para presentar defensa ante el juez. Y es interesante cómo Juan 14:16 utiliza Jesús esta palabra para decir a sus discípulos que no están solos, sino que Él, es decir, como abogado, Él rogará, intercederá al Padre para que mande al Espíritu Santo, que les acompañe. Dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Jesús está identificando a sí mismo como el abogado, al rogar por los discípulos para interceder por ellos, para que Dios Padre mande al Espíritu Santo. En el mundo el oficio del abogado es presentar inocente a los culpables, pero Jesús no es un abogado en términos humanos. Él no ha perdido nunca un juicio, sino que Él reconoce la culpabilidad de sus clientes. Porque no se trata de la habilidad del abogado, sino de su posición a la diestra de Dios. Es decir, Jesús garantiza el resultado de absolución, ya que Él, es decir, el abogado, es el que asume la condena del reo. Es decir, el justo por los injustos. Juan identifica a Jesús como el justo, el único justo. Y este adjetivo señala el principal requisito que garantiza el éxito que va a desempeñar como abogado. Porque sabemos que aquí en la tierra no hay justo ni aun uno, y a Él se le llama el justo. La victoria de Cristo como abogado está en su posición, como hemos dicho, a la diestra de Dios intercediendo. Si no fuera justo y perfecto, no podría estar defendiéndonos. Así que su posición es lo que garantiza que nosotros seamos justificados por su sangre. Él es el Hijo, Él es el perfecto, el que ha cubierto nuestras iniquidades y supliendo así las exigencias de un Dios justo. ¿Hay seguridad plena en Cristo? Por supuesto que sí. Y Juan quiere reforzar esta verdad, pero también quiere que el cristiano no trate con ligereza el pecado. No trate con ligereza el pecado. Versículo 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En este versículo, al igual que en el que aparece en el capítulo 4, 14, Juan señala la eficacia universal del sacrificio expiatorio de Cristo. Es decir, si alguien peca, de cualquier raza, de cualquier nación, sea de donde sea, Él tiene autoridad dada por el Padre para defender a cualquiera que se arrepienta de sus pecados y confiese que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, porque Él mismo es el sacrificio por nuestros pecados. Y esta palabra propiciación aparece otra vez en el capítulo 4 de esta misma carta, en el versículo 10, en Romanos 3:25 y 6 veces más en el Antiguo Testamento, haciendo referencia a la eliminación de la culpa mediante los rituales, ¿verdad?, sacerdotales en Israel. Este término, propiciación, significa pacificación o satisfacción.
señala que la muerte de Cristo en la cruz aplacó las demandas de Dios, quedando satisfechas su santa ira, ¿verdad? La ira que nosotros merecíamos, Jesús lo cargó. Dios cargó en Jesús nuestro castigo. Por eso es importante, no solamente para tener seguridad, sino porque eso va a mostrar que hemos entendido el Evangelio. No queremos cargar sobre las espaldas de Cristo más pecados. El apóstol Juan conoce las palabras porque lo va a decir, ¿verdad? En Juan 1:36, cuando dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Él sabe y está haciendo referencia a lo que él ha vivido con Jesús. Él era el Cordero. Su sangre era la que iba a cubrir, ¿verdad?, los pecados de su pueblo. Pensando que la sangre de Cristo va a reemplazar la sangre de los animales para quitar la culpa. Y la sangre de Jesús, como dice en el capítulo 1:7, y la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad. La maldad y el pecado tarde o temprano tiene terribles consecuencias para el hombre, porque llevan a Dios a actuar. Y lo vemos desde Génesis, qué ocurrió con Adán y Eva cuando pecaron. Dios tuvo que actuar. En vez de haberlos matado de inmediato y haber hecho a nuevos seres humanos, ¿qué es lo que hizo? ¿Verdad? Proveyó de pieles para cubrirlos. Pues de la misma manera, encontramos ese versículo que conocemos todos, que de esa misma manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente tenemos que ver que Jesús aplacó la ira de Dios, sino que la muerte de Cristo en la cruz es el mayor acto de amor que nadie puede experimentar. Que nadie puede experimentar. Jesús no murió solo para aplacar la ira justa de un Dios santo, sino que fue el mayor acto de amor para que los hombres, ¿verdad?, para con los hombres de parte de Dios. No veamos a un Dios cruel, sino a un Dios justo. Y al final del versículo 2, lo utilizan de manera errónea. Algunos presentan pues una teología errática, ¿verdad?, errónea, donde hacen una falsa o tienen una falsa idea del universalismo, donde dice, ¿verdad?, el versículo, y él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Es decir, hay algunos que presentan una idea falsa de que Dios salvará a todos los hombres, independientemente si le conocen o no le conocen, o independientemente si lo han rechazado o no lo han rechazado. Esto es una idea ignorante, es una idea falsa, porque no tiene en cuenta muchas cosas que nosotros tenemos en cuenta cuando hacemos un estudio sobre la palabra. No tienen en cuenta el contexto y el pensamiento de Juan. Cuando se refiere a mundo, no se refiere al planeta, sino a todo el sistema, ¿verdad?, que existe global en el mundo, tanto pagano como religioso. Da igual la cultura, las sociedades, las ideologías, la ética, la moralidad. No. Lo que está hablando Juan aquí no se trata de la globalidad, sino se trata de ¿cómo se llama? ¿Cómo lo diríamos? Es un pensamiento que se refiere a ver, ¿cómo lo diría? Perdonadme. No está hablando de la globalidad del mundo, sino a los sistemas, al sistema. Da igual un sistema pagano, un sistema religioso, da igual. Es decir, el Evangelio, cuando se refiere a mundo, y en este caso Juan, quiere señalar
la singularidad del Evangelio, que es capaz de transformar a cualquier persona, y da igual dónde esté, cómo esté, en qué cultura se encuentre. Da igual el sistema religioso, que sea judío, que sea gentil. Lo que quiere hacer es que el Evangelio es exclusivo. Da igual que sea gentil, que sea griego, que sea bárbaro, escita, lo que sea. Porque el Evangelio es exclusivo y afecta a toda persona, ¿verdad? Una vez que se le predica el Evangelio a cualquier persona, Dios puede actuar en esa. Y da igual que sea de una tribu allí perdida. A ese mundo se está refiriendo el apóstol Juan. Dios, ¿verdad? Por medio de Cristo ha cubierto los pecados de todas las personas, pero no de todas como el conjunto de personas, sino se está refiriendo a cualquier sistema. El Evangelio actúa en cualquier sistema, ¿verdad? Es capaz de propiciar todo tipo y cubrir todo tipo de pecado sin importar de dónde proceda. Pecado de los judíos, pecado de los gentiles, todos ellos pueden ser perdonados, pueden ser aplacados, pueden ser propiciados por la sangre de Cristo. Y vamos a terminar. Y el cristiano puede tener plena confianza en la obra de Cristo, porque Cristo es el abogado perfecto que garantiza nuestra comunión con el Padre, a pesar de que pudiéramos caer en pecado. Pero el verdadero cristiano va a evitar llevar una vida continua de pecado. ¿Puede caer? Sí, pero no se le va a conocer por una vida de pecado. Vamos a dar gracias. Sí, Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias porque podemos ver esta realidad que tú has hecho por medio de Cristo, el poder alcanzar a cualquier persona de cualquier situación, estatus social, pobre, rico, alto, bajo. Señor, vemos la eficacia del Evangelio, vemos cómo tú, en tu misericordia, has obrado a favor de tu pueblo. Y Padre, queremos dar gracias porque Cristo no estuvo ni se retuvo, sino que fue el que llevó esa obra a favor nuestro, Señor. Y queremos ver cómo también el pecado te desagrada. Queremos ver cómo tu obra es suficiente, sí, pero pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y nos acercamos a ti cada día en arrepentimiento, confesándolo para que cada vez pequemos menos y tengamos una vida que se parezca más a la de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a que esto se haga real en nuestras vidas y que podamos ser conscientes de lo que tú has hecho en la cruz a favor nuestro. Padre, nos has dado instrumentos, nos has dado herramientas para vencer el pecado. Ayúdanos a ser conscientes de ello, Señor. Ayúdanos a sumergirnos en tu palabra para que el Espíritu Santo, cada vez que nos expongamos al pecado, traiga a nuestra mente tu palabra para no pecar contra ti. Ayúdanos, Padre, en este día. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.